Vamos a reunirnos en esta pequeña charla sobre el mensaje de Lourdes junto a Mater Fátima, al Santuario del Prado Nuevo, que son quienes han hecho la invitación para que podamos hablar de las apariciones del mensaje de Lourdes. Bueno, como recordamos, la Santísima Virgen se aparece aquí en el Santuario de Lourdes 18 veces a Santa Bernardita. Podríamos decir, ¿qué es el mensaje de Lourdes? Y como cualquier mensaje, como cualquier aparición de la Virgen, en primer lugar no es algo imprescindible para la salvación, porque los mensajes del Señor terminan con el Apocalipsis, pero allí se nota más el sentido de que es una gracia, un regalo de que el amor de Dios nos hace, viéndonos aún tan débiles y podríamos decir hasta demasiado huérfanos, y entonces nos envía a su madre para que aprendamos a ser hijos. La esencia del mensaje de Lourdes, el mensaje de Lourdes está contenido en el Evangelio, no tiene nada que no esté en el Evangelio. Como cualquier aparición de la Virgen. Muchas veces vamos detrás de las apariciones de la Virgen. ¿Qué dijo la Virgen? No, te va a decir, lee el Evangelio y te vas a enterar de lo que dijo la Virgen. El mensaje de Lourdes es una gracia de Dios, un regalo de Dios, es la Madre de Dios que viene a nuestro auxilio, a nuestro encuentro. La esencia que yo dije es el Evangelio, convertidos porque el reino de Dios está cerca. Podríamos decir, convertidos y haced penitencia porque el reino de Dios está cerca. Ese es el mensaje de la Virgen. Llama a la conversión. El Señor, por medio de su madre, a Bernardita le hace experimentar el amor, le hace experimentar en carne propia, podríamos decir, muy de cerca, el amor de la Virgen, el amor de madre, el amor de una persona que la acepta como es Bernardita, con todas sus debilidades, su enfermedad, su pobreza, el amor de una madre que la abraza, el amor de alguien que la trata con un respeto como nadie la había tratado hasta ese momento. Bernardita dice, me trata de usted. A ella jamás la habían tratado de usted. Era una niña de 14 años que ella trataba de usted a todos con ese respeto que había aprendido en la familia, pero que a ella nadie la trataba de esa manera. Entonces ya en el respeto como persona que percibe Bernardita, está percibiendo el amor, el cariño de esa dama que se le ha aparecido y que durante todos los mensajes no supo quién era, hasta el final. María llama a la conversión. Santa Bernardita experimenta que la Virgen la ama y que la llama a convertirse, a cambiar de vida, a buscar la salvación eterna. La Virgen es una persona, es un ser humano, pero es la mujer moldeada por Dios. La Virgen se dejó hacer. Hágase en mí según tu palabra, no solo para que se encarne el Hijo de Dios, sino para que la gracia de Dios pueda trabajar en ella, en su transformación y en su santificación. Por eso la Virgen es el modelo perfecto de cristiano, de persona que se ha dejado trabajar por Dios. Bernardita, una niña
ignorante contempla esa realidad. Va contemplando, si bien no sabía que era la Virgen, va contemplando el amor, el cariño, va contemplando a una mujer que reza, va contemplando a esa mujer moldeada por Dios. Y en esa mujer, en esa dama que se le ha aparecido, gusta la obra de Dios. Es decir, ve realizada la obra de Dios y eso es lo que la admira, pero le cambia el corazón a Bernardita. Bernardita era una niña analfabeta, tenía 14 años, analfabeta, no sabía el francés, sabía el patuá, que es el idioma de la lengua de aquí del lugar, sin educación, en la pobreza, pero no en la pobreza, en la miseria. Su familia estaba en la miseria. Esta historia se puede contar, todo esto hay testigos, ¿no? Con amor a Dios, un amor a Dios que aprendió en la familia. En la familia aprendió el amor. Ella decía que era feliz porque veía cómo sus padres se amaban en medio de la pobreza. Tuvieron varios hijos, algunos murieron. En el tiempo de Bernardita eran 4 niños, ella era la mayor. Vivían en una pequeña habitación que era un antiguo calabozo que fue desechado porque los presos que eran metidos allí se enfermaban. En esa pequeña habitación de 4x4 vivían en 2 camas 6 personas. Solían no tener para comer. Ella era feliz porque había experimentado cómo se amaban sus padres y cómo la amaban a ella. Y un amor a Dios en su familia porque ella aprendió a rezar, aprendió la devoción, el amor a Dios en la familia. Y bueno, ese día habían salido a buscar leña una hermana de ella, menor, 12 años, una amiga, con Bernardita. A Bernardita la mamá no la quería dejar salir porque tenía asma, porque era un asma que la tenía tosiendo todo el día, que no dejaba dormir por las noches. Y ese día la madre se dijo, bueno, siempre le digo que no, le voy a decir que sí, pero con una condición, no te mojes los pies porque después empiezas a toser. Bueno, salen a buscar leña, a buscar huesos, primero para calentarse la leña, si sobraba algo lo vendían para poder comer. Los huesos también eran para poder comer porque esos huesos se vendían y con esos huesos se hacían botones, agujas. Entonces eran medios de vida, estaban en la miseria, como la gente que uno puede ver en algunos países tristemente buscando en los tachos de la basura algo para poder comer o para vender. Esto sucedía con Bernardino. Esta era la realidad de su familia. Y llegan a la gruta, que era un lugar, una cueva de cerdos. Traían los cerdos a pastar, era un lugar inmundo, despreciado. Se decía que no había que venir a la gruta. Y encuentran allí leña y encuentran huesos. Pero había que saltar un pequeño arroyo, unos 2 metros, para poder llegar a recoger los huesos. Y su hermana, Toinette, y la amiga lo saltan y empiezan a juntar leña. Pero después de un tiempo se olvidan de lo que había dicho la mamá, que no te mojes los pies. Entonces la empiezan a tratar de que era una vaga, de que no nos vienes a ayudar. Y Bernardita dice, estando en Masabiel, la gruta de Masabiel, Masabiel significa roca vieja, dice, comencé a descalzarme, porque ella comienza a descalzarse para poder ir a ayudar a su hermana y a la amiga. Comencé a descalzarme y escuché el viento, pero los árboles no se movían.
levanté los ojos y en el hueco de la gruta vi una niña rodeada de luz que me miraba y me sonreía. Saqué el rosario y quise hacer la señal de la cruz. El viento que ella escuchó, pero que no movía los árboles, el viento en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, es figura del Espíritu Santo. Y mucho más aquí también porque es un viento que no movía los árboles. ¿Qué viento escuchaba ella? El Espíritu Santo. Entonces esto es obra de la gracia. Me froté los ojos y tuve miedo, dice. Vi una niña iluminada, me froté los ojos y tuve miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo desconocido. Entonces, como Jesús varias veces en el Evangelio a los apóstoles les dice, no tengáis miedo. O en la Anunciación a María, el ángel que le dice, no temas, María. Es decir, no tener miedo ante esto que es desconocido, no tener miedo ante esto que nos supera. En el caso de la Virgen, no temas, María, te supera esto que te voy a decir, te supera el hecho de que haya un ángel aquí, pero no temas, María. Y Bernardita tuvo miedo. No tengas miedo. Se preguntaba, María en la Anunciación dice, ¿cómo podrá ser eso? Y Bernardita ahora se pregunta, ¿qué es esto que estoy viendo? Después, cuando la niña, María, hace la señal de la cruz, recién allí, Bernardita puede hacer la señal de la cruz. Bernardita quería hacerse la señal de la cruz ¿para qué? Cuando apenas vio a la niña y se frotó los ojos y tuvo miedo. Porque tenía miedo. ¿Cuántas veces en la vida nosotros tenemos miedo y qué hacemos? Y lo primero, la señal de la cruz. Porque tengo miedo o porque se me enfermó no sé quién o ante un imprevisto o algo que es desconocido para nosotros. Ella dice, quise hacer la señal de la cruz y no pude, tenía la mano como paralizada. Cuando la niña, la Virgen, hizo la señal de la cruz, yo pude en ese momento también hacer la señal de la cruz. La Virgen hace la señal de la cruz y puede hacer la señal de la cruz porque no necesita protegerse. No necesita protegerse porque ella viene de parte de Dios. No necesita protegerse porque ella es ese fruto moldeado por Dios. Es esa obra acabada, terminada por Dios. No necesita protegerse porque toda obra terminada por Dios es fruto de la cruz de Cristo. Ella es fruto de la cruz de su Hijo. Entonces, cuando María puede hacer la señal de la cruz, es como que en ese signo de la cruz que ambas pueden realizar, se encuentran. Y en ese momento que hacen ya la señal de la cruz, Bernardita misma dirá, el miedo desapareció. Desaparece el miedo cuando puede hacer la señal de la cruz, cuando se encuentra con el Señor. Bernardita nos representa a todos nosotros. Estamos representados en la pobreza de Bernardita, tantos pobres en el mundo que no pueden comer como Bernardita. Estamos representados en la enfermedad. Siempre fue una niña débil, este caso del asma, y termina muriendo joven a los 35 años. Estamos representados en la ignorancia, que era analfabeta, en las humillaciones que recibía. ¿Por qué?
y porque a su padre lo habían acusado falsamente de ladrón de 2 bolsas de harina, estuvo 8 días en el calabozo, se comprobó que era inocente, que no era culpable, pero el estigma del ladrón le quedó y ella era la hija del ladrón y tantas otras humillaciones, ¿no? Estamos representados también en los pecados de Bernardita. Y por eso decía al inicio, la Virgen la abraza como hija y como es ella, con sus miserias, con sus virtudes, con sus pecados y con ese amor que tenía Bernardita, que había aprendido en casa, con ese amor a Dios que había empezado también a aprender en casa. Y aquí hay que mirar el ejemplo de la familia. Una familia pobre, miserable, sin trabajo, con un padre tratado de esa manera, con sufrimiento de donde lo veamos, y una familia cristiana. Ella enseñaba, la madre enseñaba a los hijos a amar a Dios junto con el padre. Y esta niña admiraba y disfrutaba el amor que se tenían sus padres. Y estamos representados también en la Virgen. Tenemos que aprender a ver, por muchos motivos, que la Virgen es nuestra humanidad renovada. Decíamos recién, es el fruto más perfecto de Dios, el fruto más perfecto de la cruz de Cristo. ¿Mm? Por eso la Virgen es el modelo de la nueva humanidad. ¿Mm? El modelo de la santidad que yo tengo que alcanzar, podríamos decir. Y el paso de las miserias de Bernardita a la santidad de María no se va a dar sin la cruz, pero sin el amor a la cruz, no. Ay, cuánto tuve que sufrir. ¿Amaste la cruz? ¿Procuraste acompañar a Cristo en tu cruz? ¿O procuraste o te quejaste y solo procurabas quitarte el peso de encima? El paso de Bernardita a María es un paso que no se da sin la cruz. No se da sin la cruz. Y de hecho, Bernardita llegó a ser santa. Tuvo mucho que sufrir, pero a través de la cruz llegó a la santidad. Dice Bernardita, ella había sacado el rosario para protegerse, hizo la señal de la cruz, quiso hacer la señal de la cruz, no pudo, después sí. Dice, juntas dijimos el rosario. Estas son palabras textuales de Bernardita. Juntas dijimos el rosario. En el Padre Nuestro y en el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la dama movía los labios. El Padre Nuestro y el Gloria se está dirigiendo a Dios. Claro que la Virgen es un signo de que la Virgen le está rezando a Dios, por eso mueve los labios. En las Ave Marías no, se quedaba totalmente en silencio, porque la Virgen no se va a rezar a sí misma. Y dice Bernardita que se iban moviendo en sus manos las cuentas del rosario. Es decir, iba pasando los misterios cuando Bernardita decía las Ave Marías. María rezaba, sí, el Padre Nuestro, el Gloria. Pero ¿qué es el rezo del rosario? Y aquí está lo impresionante, porque Bernardita rezaba el rosario en su casa y en su familia. Pero aquí, decía el Papa Juan Pablo II, María es una madre. Y cuando una madre tiene un hijo, empieza a recordar. Cuando mi hijo nació, cuando mi hijo tuvo tal enfermedad y tuvo que sufrir, y en ese momento la madre es como si volviese a sufrir ella como madre.
cuando mi hijo tuvo tal alegría, cuando mi hijo se casó. Una madre contempla la vida de su hijo. María contempla la vida de su hijo. Recuerda los acontecimientos de la vida de su hijo, decía Juan Pablo II. Y por eso el rosario, como decía la encíclica de Juan Pablo II, el Rosario de la Virgen María, es contemplar el rostro de Cristo, la vida de Cristo, con los ojos de María. Y por eso María se asocia a Bernardita en el rezo del rosario. María se asocia a Bernardita para contemplar los misterios de la vida de Cristo. Y aquí Bernardita tiene un doble acontecimiento en su vida. Primero se da cuenta que la oración, en este caso, es un encuentro personal, el encuentro con alguien, el encuentro con la Virgen y el encuentro con Cristo. Y aprende que el rosario no es solo repetir una oración, el Ave María, sino que es esa contemplación, ese mirar, ese recordar, ese degustar los misterios de la vida de Cristo. Por eso podemos decir que rezamos juntas, juntas dijimos el rosario, como dice Bernardita, porque María contemplaba los misterios de la vida de su hijo y rezaba el Padre Nuestro y de Gloria, y Bernardita aprendió, contemplando a María, a vivir de otra manera ese rosario que rezaba cada día en familia. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando Bernardita reza, cuando Bernardita dice el rosario, la Virgen lo dice con ella. Cuando yo digo el rosario en mi casa, la Virgen lo dice conmigo. Eso lo puede decir cualquier persona si procuramos tener esta oración del corazón. María reza con nosotros cada vez que lo hacemos. María, después, con el transcurso de las apariciones, invita a Bernardita a entrar en el interior de la gruta. Bernardita entra en la gruta, que en ese momento era mugre nada más. Pero hoy en la gruta encontramos lo esencial de aquel momento, que es la fuente de agua, donde Bernardita empezó a rascar el suelo y surgió la fuente de agua, de donde surge la famosa agua de Lourdes. Eso se encuentra en el fondo de la gruta, detrás del altar de la gruta. Encontramos la fuente de agua, encontramos el altar, encontramos las velas, encontramos el crucifijo. Todo esto representa a Cristo, son signos de Cristo. Cristo es la fuente de la vida. Cristo es la cruz, Cristo es el sacrificio del altar, Cristo es la luz del mundo. En las velas del altar y en la vela que se utiliza tanto en las procesiones, en Lourdes y en las capillas de la luz para encender velas como signo de oración. ¿Y en la gruta qué encontramos en este escenario? Encontramos a María y a Bernardita. En Bernardita estamos representados todos nosotros, como ya decíamos recién, en su miseria, en su dolor, en su necesidad de amor, de cariño, de ser respetada, de ser querida aún con sus pecados, con sus debilidades.
de saber que la Virgen me comprende en medio de mi debilidad y lo que quiere es ayudarme a que yo salga adelante. Y Cristo es el otro personaje de la gruta. La Virgen viene a traernos a Cristo, siempre. La Virgen está en el mundo para traernos a Cristo. Y la Virgen viene a la gruta que, ay, me viene a traer un mensaje acá en el otro lugar del mundo. No, la Virgen te viene a traer a Cristo. La Virgen viene a traerte a Cristo para que comprendas cuánto que Él te ama. La Virgen quiere acercarnos a Bernardita con Cristo, a nosotros con Cristo. La Virgen está al servicio de los necesitados, como en las bodas de Caná. En las bodas de Caná la Virgen nos dice dos cosas, que nos dice aquí también. Primero, no tienen vino, le dice a Jesús. Le está pidiendo que atienda las necesidades de esas personas. Y aquí la Virgen viene a recibir nuestras necesidades para llevarlas a las manos del Señor. Pero por otro lado, la Virgen nos dice, como en las bodas de Caná, bueno, tú has venido porque estás necesitado, haced lo que Él os diga. ¿Mm? ¿Sí? No es cuestión de venir, no, me quiero sanar de una enfermedad. ¿Cómo va tu lucha por vivir la voluntad del Señor, por amar a Jesús? Decía el Papa Juan Pablo II, a Cristo por María, era su lema, ¿no? Es decir, llegar a Cristo por medio de María. Y la Virgen viene aquí a Lourdes para que por medio de ella lleguemos a Cristo, no para que nos quedemos en ella. Nos estaríamos quedando a mitad de camino. La Virgen no es la fuente. La fuente de agua viva es Cristo. La Virgen nos muestra la fuente, como le mostró a Bernardita. Le dijo varias veces, ve y bebe agua en la fuente. Y Bernardita se iba para el lado del río. No, le decía a la Virgen. Aquí, aquí. Y no había ninguna fuente, hasta que la niña, por obediencia, por humildad, siguió cavando, cavando, cavando y surgió la fuente, esa fuente que ahora es famosa en todo el mundo porque de allí sale el agua de Lourdes. Donde no había agua, la Virgen les dice, ahí está la fuente. Y esa fuente es Cristo, es la gracia de Dios. Y la Virgen es el fruto más acabado, más perfecto de la gracia de Dios, de esa fuente. Otro fruto de esa fuente será después Bernardita. Otro fruto de esa fuente son todas las personas que han llegado al cielo. Y otro fruto de esa fuente, que es la gracia de Dios, que la Virgen viene a señalarnos, como se la señaló a Bernardita, como se la señaló a esas personas en Caná, cuando les dijo, haced lo que los diga. Otro fruto de esa fuente tenemos que ser nosotros, que estamos llamados a la santidad, porque si no llegamos a ser santos, de nada nos servirá la devoción a la Virgen o cualquier devoción que tengamos. Por eso dice Jesús también, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la palabra de Dios y la practica. El que vive ese hacer lo que Él os diga. El que contemplando esa obra perfecta de Dios que es la Virgen, trata de seguir sus enseñanzas y su ejemplo, como le tocó a Bernardita, contemplarla y vivir según lo que la Virgen le decía.
Bueno, tenemos las 18 apariciones. En las 18 apariciones están las palabras de la Virgen. En las primeras apariciones se podría llamar el encuentro, el conocimiento de corazón a corazón. Las palabras que le dirige la Virgen a la niña son: no es necesario, cuando la mandan a la niña, a Bernardita, pedirle a la Virgen que escriba su nombre. La Virgen le dice: no es necesario. Después la Virgen le pide: ¿quiere usted hacerme la gracia de venir aquí durante 15 días? A lo que la niña va a responder que sí, y después tendrá muchísimas dificultades en poder cumplir, porque no la dejaban, porque está enferma, porque la familia decía que no, y después siempre ocurría algo milagroso por lo cual sí podía venir, porque la multitud no la dejaba, porque las autoridades no querían que viniese. También le dice la Virgen: yo no le prometo la felicidad de este mundo, sino del otro. Después de la octava, la decimoprimera aparición, son las apariciones penitenciales. La Virgen dice: rece a Dios por la conversión de los pecadores. Llénese el rostro, es decir, bese la tierra en signo de penitencia por los pecadores. Y a través de ellos se le llenaba el rostro, ¿no? Besar la tierra en signo de penitencia por la conversión de los pecadores. Otra de las palabras de la Virgen fue penitencia, penitencia, penitencia. Otra de las palabras de la Virgen: vaya a la fuente a beber y a lavarse. Esa fuente que no existía, que no estaba a la vista, pero que la Virgen le señaló. Y otra de las palabras que le dice: coma de esto que está aquí, de comer hierba, comer la hierba que estaba en el suelo, dentro de la gruta. Después, las siguientes apariciones tienen una misión, Bernardita. Vaya a decirle a los sacerdotes que construyan aquí una capilla y que se venga en procesión. Pero cada una de estas palabras de la Virgen, la niña era ignorante, entonces lo único que hacía era ir y repetir: sí, me dijo no es necesario, me dijo que vayan, que construyan una iglesia y vayan en procesión, pero tendrá que luchar para que, porque la trataban de mentirosa, de loca, cuando hacía todos estos signos penitenciales de besar la tierra, de comer la hierba, de excavar donde no había ninguna fuente, la trataban loca. Cuando llegaba el cura o las autoridades del pueblo, la trataban o que no sabe, o que esto, que lo otro. Tuvo muchas dificultades en poder transmitir el mensaje, en vivir el mensaje, no solo las dificultades propias que pueda tener por sus debilidades, sino las piedras que le ponían en el camino para poder vivir, cumplir su misión. Y la última palabra que recibe es el nombre: yo soy la Inmaculada Concepción. Este es el proceso de las 18 apariciones. Eh, entonces, vemos en las apariciones penitenciales 3 gestos: caminar de rodillas y besar el suelo en señal de penitencia, comer las hierbas y embadurnarse, besar la tierra, embadurnarse el rostro de barro. Esto nos muestra a Cristo, el anonadamiento de Cristo. Dice el profeta Isaías: tan desfigurado estaba que no parecía
persona humana. Eh, Cuando Bernardita reza el rosario con la Virgen, cuando tiene este encuentro con la Virgen, durante la noche, bueno, llegan a la casa después de la primera aparición, llega a la casa en la noche, como todas las noches, la mamá habían cenado casi nada, porque no tenían para comer, habían hecho una sopa con lo que hubiera encontrado, dice, vamos a rezar el rosario. Y cuando están rezando el rosario, la niña se pone a llorar. ¿Pero por qué lloraba? Porque ya no rezaba el rosario como ayer. Había visto a la dama en la gruta, había contemplado en ella el fruto más perfecto de la cruz de Cristo, había aprendido a contemplar los misterios del rosario, no solo a decir Ave María, contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María, había aprendido a contemplar, había pasado a otro nivel de oración, a otro nivel de vida espiritual. Y la niña lloraba porque estaba contemplando, cuando rezaban en familia, estaba viendo los misterios de la vida de Cristo. Se me ocurre ahora un ejemplo, la mirada, las lágrimas, las manos del Santo Padre Pío de Pietrelcina en la celebración de la Santa Misa, porque él estaba contemplando a Cristo crucificado cuando él celebraba la misa. ¿Mm? No es que la estoy viendo de afuera la misa, la está viviendo, pero él está ahí al pie de la cruz, en el Calvario, con Cristo. Y es lo mismo que hacía Bernardita. Entonces Bernardita entra en otro ámbito, ¿m? Entra en una vida más sobrenatural, que es la vida que debe llevar verdaderamente el cristiano. Nos tenemos que ir desapegando de este mundo, poner el corazón en las cosas del cielo. Cuando Bernardita tiene las apariciones, después de esta primera aparición, se pueden ver los 4 frutos del encuentro de Bernardita con María. Son 4 frutos del encuentro con Dios. Bernardita sale de esa aparición, de ese encuentro con la Virgen, y el primer fruto es la caridad. Recordemos que Bernardita era una niña enferma, débil, deja la gruta, su hermana y la amiga iban subiendo por un camino que hay detrás de la gruta, ahora está muy bien arreglado, pero antes era muy difícil. Son como 30, 40 metros que hay que subir hasta arriba, acá frente al santuario. Después ellas tenían que caminar hasta donde vivían. Bernardita no tenía fuerzas, era débil, era asmática. Sube el caminito, ayuda a subir, sube con su leña, vuelve, ayuda a subir la leña de la otra, de la amiga, vuelve, ayuda a subir a la amiga porque era una chica gordita, le costaba dificultad caminar, subir, le ayuda, vuelve, ayuda a su hermana, es decir, se muestra el fruto de la caridad, fruto del encuentro con Cristo. Uno ve mucha gente aquí en Lourdes que vienen a traer enfermos, a ayudar a los enfermos. Es un paisaje de Lourdes, podríamos decir, el ver los voluntarios llevando las sillas de ruedas. Bueno, ese fruto es la caridad.
Eh, el segundo fruto es la misión. Cuando iban camino a la casa, Bernardita le dice a las otras dos chicas, ¿ustedes vieron algo? Ella había visto, ella había hablado, ella había estado con la dama, con la niña, con la Virgen, y no le contestan nada. Y le preguntó dos o tres veces, hasta que en una de las veces que se pararon a descansar, camino a la casa, su hermana le pregunta, ¿tú has visto algo? ¿Qué es lo que has visto? ¿Mm? Y desde ese instante hasta el día de su muerte, Bernardita vivirá contando lo que había visto en la gruta, sin contradecirse jamás, sin tener miedo de que las autoridades le dijeran, si tú dices esto, yo digo lo que he visto. La misión de Bernardita, vive la misión, aquello de la palabra de Dios, cuando amenazaban a los apóstoles, cuando Cristo resucitó, eh, que no hablen más que en nombre del resucitado, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y también del Evangelio de San Juan, lo que hemos visto y oído es lo que os damos a conocer. Esto es lo que hace Bernardita. Y lo hará toda su vida. Toda su vida da testimonio. Gracias al testimonio de Bernardita existe este santuario. Gracias al testimonio de Bernardita estamos nosotros reunidos en este momento. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y en un momento le dice una de las autoridades, el comisario, tú me quieres hacer creer, porque la Virgen le había dicho algo, tú me quieres hacer creer, no, a mí la Virgen, a mí, ella no nunca ya la nombró la Virgen porque no sabía que era la Virgen, a mí no me dijeron que le haga creer, a mí me dijeron que se lo dijera, es decir, a mí no me obligan a hacerte creer el Evangelio, mi misión no es hacértelo creer, mi misión es decírtelo, contarte que existe un Cristo, un Salvador, que su madre es la Virgen, que envió a su madre a Lourdes, como para que nosotros creyendo, viendo, creamos y creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, estamos como Bernardita, no se nos envía a hacer creer, se nos envía a predicar la verdad. Y esto es lo que realizó Bernardita a lo largo de toda su vida, la misión. El primer fruto, la caridad, el segundo, la misión. El tercero, la oración. La oración, que es lo que dijimos recién. Cuando Bernardita pasó de la oración repetitiva a la oración contemplativa en el rezo del rosario en su casa en esa noche, a una oración de encuentro personal con Dios por medio de María. La oración verdadera es un encuentro personal con Dios. Como decía Santa Teresa de Jesús, es tratar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Esa fue la oración de Bernardita. Supo que esa señora la amaba. No es que se sintió, experimentó el amor de esa dama y por eso se entregó y aprendió con ella a contemplar el rostro de Cristo. Este es otro fruto del encuentro con Dios, el aprender a rezar. Y el cuarto fruto
es la penitencia y los sacramentos. Bernardita no había podido hacer la primera comunión porque no sabía leer ni escribir y no le entraban las lecciones en la cabeza ni golpeándola. Entonces no le permitían hacer la primera comunión. Al día sábado, la primera aparición fue un día jueves. El día sábado, la niña va a la iglesia, quería hablar con un sacerdote, nunca lo había hecho. Cuenta este sacerdote, que no era el párroco porque no estaba, la vi entrar en la iglesia, esperó su turno, vino al confesionario y se confesó por primera vez en su vida. Es decir, hubo un impulso, un misterio, algo misterioso que la movió a realizar eso. Un deseo irrefrenable de la niña, de Bernardita, fue ese llamado a confesarse. Es decir, Bernardita en las apariciones, en el trato con María, en este Lourdes que dijimos que es Lourdes, es una gracia, un regalo de Dios. En el trato con María vio la luz, vi una gran luz que me iluminaba, y esa dama, como decíamos al inicio, esa gran luz la ilumina y la hace ver las tinieblas de su corazón. Y esto es cuando tantas veces decimos, ¿qué pecado puedo tener yo? Yo no me confieso porque no tengo pecado. Escúchenme, conociendo la vida de Bernardita, la simpleza de la vida de la niña, su humildad, su vida de oración, su vida de familia, el silencio que no se quejaba nunca, podríamos decir, ¿qué pecado puede tener esta niña? El ver los pecados es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Ella tuvo la luz de la gracia que la iluminó para ver sus pecados. Una luz que le hace ver las tinieblas de su corazón, pero no una luz que le reprocha, sino una luz que la llama con misericordia, con dulzura. Esa es la luz de la Virgen. Esa luz que tuvo Bernardita en el encuentro con María, ahora este día sábado no la tenía. ¿Dónde va a encontrar esa luz ahora que no está en la gruta? En el sacramento de la confesión. Y esto es signo de que nosotros debemos rezar para confesarnos. No es decir, bueno, me voy a ir a confesar y robé, maté. No, 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 no. Tratar de ver tu corazón como lo ve Jesús desde la cruz, donde el Señor te dice esto, esta llaga mía, tú logras ver que esa llaga ha sido provocada por este pecado tuyo y este pecado tuyo, pero también que ese Señor misericordioso crucificado te está esperando para acariciarte el alma, para perdonarte, para sanarte, para abrazarte como el hijo pródigo, para colmarte de su amor. La niña quiso buscar al sacerdote. Encontrar al sacerdote es encontrar a los sacramentos. Encontrar los sacramentos. Y así llegó ella a la confesión, posteriormente llegaría a la Eucaristía. Es decir, fruto también de las apariciones, del encuentro con la Virgen, del encuentro con Dios, es la vida eclesial, la vida en la iglesia, la vida sacramental y la penitencia, el sacramento de la penitencia en este caso. También muchas veces decimos, ¿por qué voy a hacer penitencia?
ya no se usa. Yo no sé dónde no se usa, si la Virgen la pide. La Virgen acá se cansó de pedir penitencia, penitencia, penitencia. Y la palabra de Dios también nos pide convertidos y hacer penitencia porque el reino de Dios está cerca. Esa es la palabra de Dios. Entonces, estos son frutos que daría cualquiera de nosotros si nos encontrásemos con Dios. La caridad, la misión, la oración y los sacramentos, confesión, penitencia, Eucaristía. La misión de Bernardita fue también, además de contar todo, ¿no? Como dijimos recién, vaya a decir a los sacerdotes de la iglesia que construyan aquí una capilla y que se venga en procesión. Es decir, la Virgen pidió una capilla y la niña le decía al cura una capilla aunque sea pequeñita y que se venga en procesión. Y se ha hecho eso en Lourdes, por supuesto, cuando se comprobó que era la Virgen, hicieron la capilla y de allí resultan las dos procesiones diarias que hay en el santuario de Lourdes. Una, la procesión con el Santísimo Sacramento y la bendición posterior para todos, para los enfermos, y otra, la procesión de antorchas que se hace cada noche con el rezo del Santo Rosario. Que se construya una capilla, ¿por qué? Porque el centro no es María, el centro es el que está en la capilla, es Cristo. A Él debemos venir, a Cristo por María, pero el centro es Cristo, el centro es la Eucaristía. Por eso pedía que se construya una capilla, para que allí nos terminemos de encontrar con Cristo. Y en la última aparición, por fin, la Virgen da su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción, que la niña no sabía, si no sabía lo que era el catecismo, no tenía idea de lo que era eso. Cuando llegó y llegó, abrió la puerta de la casa del cura y no le dijo ni buenos días, no. Yo soy la Inmaculada Concepción, le dijo. El cura dice, ¿y esta qué le pasa? Pero el sacerdote se sorprendió porque se dio cuenta, ya se venía dando cuenta, ¿no? Pero se dio cuenta que eso no podía salir de la niña porque era analfabeta, porque era ignorante, porque no sabía el catecismo, que no se lo podría haber inventado, que eso solamente 4 años antes se había aprobado el dogma de la Inmaculada Concepción. La Virgen dijo su nombre, yo soy la Inmaculada Concepción. Y de acuerdo a lo que hemos hablado, podemos definir este nombre. Por un lado, la madre concebida sin mancha de pecado original, es decir, es la única criatura concebida sin mancha de pecado original. No tiene pecado. Como fruto, en previsión de los méritos de la pasión de tu Hijo, dice la oración de la misa de la Inmaculada Concepción, la preservaste de toda mancha. Fruto de la cruz de Cristo, fruto de los méritos de la cruz de Cristo. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y ser inmaculada es una gracia, un don de Dios. Y esto lo confirma aquella palabra, Salve María, llena de gracia. Es una gracia, un don de Dios. Decíamos, por un lado, fue preservada por los frutos de la pasión de su Hijo. Pero por otro lado, por los frutos de la pasión de su Hijo, llega a hacerse
se deja moldear y llega a ser la criatura que llegó a la máxima perfección que puede un ser humano, una criatura humana, a la máxima santidad. No hay santidad comparable como en una criatura humana, no hay santidad comparable con la de la Virgen. En ese sentido también es Inmaculada Concepción. Llegó a hacerse Inmaculada. No solo que nació, sino que por la virtud y por sus obras y por la gracia de Dios, llegó a hacerse Inmaculada. María es nuestra humanidad nueva que decíamos recién. Es la primera de nosotros que llega a hacerse Inmaculada. Y muestra entonces dónde podemos llegar y dónde debemos llegar nosotros. Que nos dice la Sagrada Escritura, nos ha creado para que seamos, dice San Pablo, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. ¿Mm? No solo que la Virgen es inmaculada porque no tuvo mancha de pecado, sino que llegó a la plenitud de la perfección. Podríamos decir, conquistó el ser inmaculada, que es una conquista a la que debemos también llegar nosotros, en la medida de la gracia que Dios nos da a cada uno. Nunca llegaremos a ser como la Virgen, pero podemos llegar a ser santos inmaculados, hacernos santos con la gracia de Dios, hacernos inmaculados. Yo que no soy santo puedo llegar a hacerme santo, a transformarme. Por eso se me llama la conversión. Pero claro, para convertirse hay que querer convertirse. Y para querer convertirme, no podemos llegar a decirle a una persona, te tenés que convertir. Me tienen que mostrar algo que me entusiasme más que la vida que yo llevo. Y por eso me tienen que mostrar a Cristo. Y por eso Bernardita decía, a mí no me dijeron que se lo haga creer, me dijeron que se lo dijera. Si yo tengo que decir, que predicar a Cristo y rezar, que se quiera convertir o que no se quiera convertir esa persona, ya es algo entre él y la gracia de Dios. Conversión de los pecadores, recemos para que quieran aceptar a Cristo, empezando por mí mismo, ¿no? Esta es la Inmaculada Concepción. Después hay otra frase que le dice la Virgen a Bernardita, no le prometo la felicidad en este mundo, sino en el otro. También se puede tomar en un doble sentido como el hecho de la Inmaculada Concepción. Es decir, yo porque soy católico no voy a ser feliz en este mundo. No, no es así. Puedes ser muy feliz con lo que tienes y aceptando lo que no tienes. Bernardita era feliz viviendo el amor de la familia, viendo cómo se amaban sus padres, rezando su rosario. Tantos santos nos muestran la felicidad en medio del dolor. ¿Mm? Eh, no le prometo la felicidad en este mundo, sino en el otro. Que es ya en esta vida, por un lado es en esta vida. El Evangelio que me dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Entonces la felicidad está a mi alcance. Sí, eso te dice el Evangelio, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y Bernardita vivió esa gracia de Dios. Y los santos lo viven y muchas personas que no se llaman santas, pero que sabemos que viven una vida de santidad, de ejemplo, de virtud. Bernardita era feliz en la aceptación de la voluntad de Dios, en su vida cristiana. No le prometo la felicidad de este mundo, de este mundo, sino del otro. Ese otro mundo es el reino de Dios que ya está dentro de ti.
Bernardita fue feliz porque se supo amada por la Virgen. Y también podemos interpretarlo, por supuesto, cómo no, que la plenitud de la felicidad llegará en la vida eterna, después de mi paso por esta vida. Pero ya en este mundo, el cristiano que vive con entrega, con amor, con deseo, su fidelidad al Señor, encuentra la felicidad. Bueno, el mensaje de Lourdes es el Evangelio. Nos recuerda el Evangelio, nos lo hace nuevamente presente, no inventa nada, nos actualiza el Evangelio para hoy. Es decir, vuelve a sonar en mis oídos el llamado del Señor a la conversión, a la santidad. El mensaje de Lourdes tiene muchísimos aspectos más para conocer, pero bueno, hoy hemos decidido hablar de este aspecto y bueno, que sea para cada uno de nosotros que nos lleve al encuentro con la Virgen y ese encuentro con la Virgen que nos lleve a procurar nuestra conversión, a vivir la caridad, a vivir la misión, la caridad con el prójimo, la misericordia con el prójimo, la misión. No podemos callar lo que hemos visto y oído, no podemos callar a Cristo, a aprender a orar, a rezar, que es un trabajo, es una tarea, ¿no? Y después vivir la penitencia y los sacramentos. Vamos a pedir entonces que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, en esta solemnidad que celebramos en este 2021, nos bendiga a cada uno de nosotros.